versículo 25. Esta noche vamos a tratar de hacer un énfasis en lo que son los personajes. Antes de entrar a los personajes, vamos a detenernos en la estructura del texto, pero el énfasis, vuelvo a repetir, lo vamos a ver en los personajes. Y esta noche José va a desnudar a algunos de los que probablemente estén sentados acá, porque lo que José nos va a mostrar esta noche es que los momentos en donde la vida se nos vuelve a nosotros encrucijadas y en donde las crisis vienen y la presión comienza a mostrarse, tenemos que responder inevitablemente desde el carácter de Dios y no desde nuestro propio carácter. Un cristiano es fácil desnudarlo cuando las crisis vienen a su vida o cuando las presiones comienzan a surgir. Y esa manera en donde José esta noche se nos va a volver un ejemplo y un modelo es para que nosotros podamos encarnarlo. La iglesia debe de aprender a reaccionar desde principios, desde valores, en donde el carácter de Dios se vuelva, vuelvo a repetir, la pauta para que nosotros nos comportemos día tras día o en un día de 24 horas. Entonces, claro, Dios nos va a meter en situaciones donde somos o vamos a ser puestos a prueba. Y ahí es donde este texto se va a volver a nosotros motivo para poder encarnarlo en nuestras personas. Esta noche vamos a partir, como les decía, de una estructura que me gustaría que la pudieran ustedes escribir, porque esto es precisamente la forma en que este texto está diseñado o está desarrollado. Cuando nosotros estudiamos los textos bíblicos, mis queridos hermanos, hemos dicho de que cada una de las porciones, hemos hablado de la perícopa, se recuerdan que cuando hablamos de la perícopa estamos hablando de la delimitación. Una cosa es delimitar un texto, pero otra cosa es estructurarlo. Y siempre que nosotros vayamos a hacer un acercamiento a los textos bíblicos, debemos de entender que tienen una forma específica, una estructura específica. Y esta noche vamos a tratar, que huele a pan con ajo, ya dio hambre. Esta tarde vamos a tratar de determinar cuál es la estructura con la cual han armado este texto, y la estructura va a definir la intención con la cual se nos quiere comunicar algo por parte del autor. Solo estoy buscando en mis notas donde dejé la estructura para que la podamos tomar a consideración. Esta estructura de este texto tiene lo que se conoce como una forma de quiasmo. Forma de quiasmo. Forma de quiasmo. ¿Qué significa un quiasmo? La palabra quiasmo es una forma en donde se estructura o se diseña un texto, pero tiene una estructura específica. Y la estructura específica que tiene es la forma como de un ángulo, y en ese ángulo, en el punto central, que es el ángulo, aquí es donde están las ideas principales del texto. Entonces, esta noche, hoy vamos a hablar un poco sobre diagramación textual. Así que, vuelvo a repetir, tome notas si gusta, porque esto le va a ayudar a usted un poco más para saber acerca del mundo de los textos bíblicos y cómo los textos bíblicos pueden darnos un sentido solo con su diagramación. Entonces decíamos que este texto tiene una forma de quiasmo. La forma de quiasmo es esta. Por ejemplo, hago aquí el ángulo con su vértice, y en este vértice, donde está precisamente ese ángulo, yo voy a comenzar a poner las partes o los elementos de cada una de estas estructuras. Entonces, este texto tiene una característica, está formado así: A, B, C. Luego, C', B',
y A'. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle las ideas principales y la segmentación de cada una de estas porcioncitas de lo que es la perícopa. Si usted se da cuenta, en los jueves anteriores hemos hablado nada más de una perícopa en forma general, cómo se delimita. Hoy vamos a hacer un poquito más de zoom, y al hacer un poco más de zoom y hacer el acercamiento, nos vamos a dar cuenta que hay otra herramienta dentro de las exégesis o dentro de la exégesis bíblica, que es la diagramación. Y la diagramación o el diagrama es lo que nos va a mostrar la forma en que está estructurado cada uno de los textos. Empecemos entonces a ponerle cada uno de los elementos a esta perícopa como tal. En primer lugar, vamos a hablar de la situación de María y José. Literal A, la situación de María y José. ¿En qué versículo vamos a encontrar eso? En el versículo 18. Literal B, el dilema de José. Literal B, el dilema de José. Como yo voy siguiendo la estructura y esa estructura me va a dar esta forma, yo voy a poner acá el literal B. Llevo esta forma acá, literal B, el dilema de José. Esto lo vamos a encontrar en el versículo 19. Y precisamente el versículo 19 es el que nos va a comenzar a dar la pauta temática de este texto para nosotros. ¿Qué significa eso? Que este texto, siendo José el personaje principal, nos va a tratar de mostrar cómo es que nosotros podemos responder adecuadamente cuando la vida se nos vuelve a nosotros una encrucijada. ¿Qué significa que la vida se nos vuelva una encrucijada? Cuando la realidad nos superó, cuando las dificultades nos desbordaron. Y entonces viene la gran pregunta que hacemos todos: ¿qué hago en esta situación? ¿Cómo salgo de esta situación? Entonces, dilema de José es la parte B de este texto. Vamos a la parte C o literal C. La intervención divina a través del sueño. Literal C, intervención divina o de Dios por medio de un sueño. Cómo Dios en medio de las encrucijadas debe de irrumpir en nuestra vida. Escúcheme esto, por favor. Muchos de los que están sentados acá viven su vida desde encrucijadas, pero no le dan la oportunidad a Dios o el espacio a Dios para que Él irrumpa con su revelación. Entonces, cuando nosotros somos puestos a prueba o las presiones vienen a nuestra vida, ¿qué hacemos nosotros? Nos alocamos. Y muchas veces sin criterio, muchas veces desde nuestros propios razonamientos, comenzamos a tomar decisiones. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cometemos errores, nos equivocamos, tropezamos, fallamos, pecamos, le fallamos a Dios. La profundidad de este texto es que si Dios no nos da luz, nosotros vivimos torpemente. Esa es la profundidad y el alcance de este texto. Y como pastor, mi preocupación es que usted vive un día de 24 horas sin luz de Dios, porque usted se apresura, y al apresurarse sin la sabiduría de Dios en las encrucijadas, en las dificultades de la vida, usted va de tropiezo en tropiezo. O se puede hacer a un lado y
comenzar a caminar a la deriva. Por eso, ojo con esto, el literal se vuelve en este texto la idea central que Mateo nos quiere enseñar. Si alguien camina en la vida siendo cristiano solo como un confesante, es decir, le profesamos de labios, pero su luz, su revelación, yo no voy a él, yo no le doy el espacio a él, yo voy tropezando y me voy equivocando cada vez que la vida se me vuelve una disyuntiva. Entonces, si ustedes se dan cuenta, solo con la diagramación del texto, yo ya le voy sacando el sentido de dónde es que el escritor o el autor, que en este caso le vamos a llamar Mateo, nos ha querido decir algo importante y lo ha colocado en un lugar específico. Ahora, paréntesis, póngame atención, mi querido hermano. Siempre que usted lea la Biblia, debe de entender que la Biblia está escrita por judíos. Amén. En una cultura hebrea o cultura judía, ¿sí? Entonces, cuando un judío quiere decir algo importante, nunca lo va a decir como los gringos. Los gringos, para decirnos algo importante, ¿en qué posición, en qué lugar colocan la idea principal o lo más importante? Al principio. Siempre nos van a decir las cosas al principio. Los europeos, que tienen una lógica diferente, las cosas más importantes que nos quieran decir en un libro, en una exposición, en una disertación, las cosas más importantes siempre nos las van a decir al final, como conclusión o cierre conclusivo. Así es como estructuran la lógica. Los gringos, decíamos, nos van a decir las cosas siempre en un solo, de un solo momento, al principio. El europeo no, va a dar una vuelta y va a hacer una cantidad de exposiciones hasta al final aterrizar en la idea principal. Pero un judío tiene una manera siempre específica de querer decirnos las cosas más importantes, y ahí es donde ellos utilizan el recurso del quiasmo. El recurso del quiasmo es la forma de decirnos un judío las cosas más importantes. Y las cosas más importantes siempre la van a poner en el centro a través de un esquema o un diagrama que nos va a revelar su lógica y su forma de pensar. Entonces, si el literal se me vuelve el punto o uno de los puntos principales de este texto, quiere decir que aquí es donde debemos de hacer el énfasis esta noche. Por eso es que mi obligación, hoy no solo como pastor, sino como alguien que les está enseñando desde el texto bíblico, es hacerles el énfasis en esta parte de acá. Mi querido hermano, el llamado, si lo queremos hacer desde la pastoral, mi querido hermano, si usted no escucha a Dios, usted va a la deriva. Mi querido hermano, si usted escucha a Dios pero no le obedece, usted va a la deriva. Mi querido hermano, el texto esta noche lo que nos dice: escuche a Dios y obedézcale, y entonces va a caminar, entonces no va a tropezar, entonces no viene a descalabro. Ese es el objetivo. Vuelvo a repetir, solo con la diagramación ya me dan herramientas para interpretar qué me ha querido decir el autor en este texto. Entonces, la intervención divina, Dios interviniendo en los momentos más oscuros de nuestra vida, donde no sabemos qué hacer, donde no entendemos qué está pasando. Como les decía anteriormente, cuando la realidad nos desborda, ahí es donde por lo general nosotros vivimos en esos caos existenciales. No tenemos luz, no tenemos revelación, no le damos el espacio a Dios. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Impulsivamente o irracionalmente
comenzamos a hacer locuras por lo general. Escuche esto, gran parte de los problemas que nosotros vivimos y padecemos no es porque Dios no nos haya dado luz o revelación, no es por falta de consejo, no es por falta de palabra, es porque no la hemos querido obedecer. Y entonces los dolores que usted carga en este momento, las aflicciones de su alma, las crisis que está atravesando, la no respuesta que tenga a la situación dolorosa que está atravesando, es porque no le ha dado el espacio a Dios. Y si Dios le ha hablado, usted no ha querido escucharle. Eso es lo que nos va a enseñar José. Por eso está colocado acá. Entonces, en el literal C, la intervención divina de Dios, que es a la manera de el anuncio que le hacen a José, usted lo va a encontrar en el versículo 20 y en el versículo 21. Versículo 20, versículo 20 y versículo 21. Muy bien, este texto tiene dos ideas principales, manteniendo la forma del quiasmo. Entonces vamos ahora con C'. Vamos a marcar acá C'. En C', este texto lo vamos a estructurar de la siguiente manera: la cita de cumplimiento y el anuncio del nombre de Emmanuel. C', cita de cumplimiento y el nombre del niño. ¿Cómo se le llama en esa cita de cumplimiento al niño? Emmanuel. Ahora, esto lo vamos a encontrar nosotros en el versículo 22 y 23. Versículos 22 y 23. Ahora, voy a volver a pausar. Fíjese bien. Vamos ahorita a las ideas principales. Ya hablamos de la primera idea principal. Necesitamos la revelación de Dios, necesitamos que Dios nos hable, necesitamos la palabra. Pero ahora, en la C', lo que nos va a decir este texto es que en las encrucijadas solo podemos salir si confiamos en el Dios que está presente, el Dios que habita y convive con nosotros. ¿Por qué? Porque Mateo en el versículo 22 y 23 lo que nos va a mostrar es una de las identidades de ese niño a través de su nombre. Y esa identidad de ese niño es Emmanuel, Dios con nosotros. Quiere decir que esta noche la invitación es, a través del texto, a dar un salto cualitativo en su calidad de vida espiritual. Porque si alguno está sentado en esta banca solo como un iglesiero, pero sin relación, sin presencia, su vida no avanza. Y usted no sale de los problemas. Porque por un lado nos está hablando de que Dios nos trae su luz y revelación para que sepamos qué decidir, pero también para no derrumbarnos en los momentos de crisis con su presencia. Hermanos líderes, si ustedes se meten aquí a la Ivers a un activismo ministerial sin vivir en Cristo, realmente usted vive quemado, desgastado, frustrado, amargado. Porque lo único que pudo darle a José la capacidad de responder desde la guianza de Dios es saber que en el niño, ¿quién estaba? Dios presente. Presencia, 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 presencia. Y la presencia nos dice que constantemente yo debo de estar volviendo a Jesús. Todos los días yo debo de estar en búsqueda de Jesús.
Sin Jesús me muero, sin Jesús me seco, sin Jesús yo no puedo tener certeza de poder para salir adelante. Claro, me ahogo entonces. Y como la realidad ya me ha desbordado, ese desbordamiento de la realidad lo que va a hacer es que me va a caer encima. Hoy en la mañana no sé cuántos sintieron el samanguión, ¿sí? ¿Cuántos despertaron con esos despertadores bonitos que Dios pone? Amén, ¿sí? Bueno, yo sentí eso, estaba preparando ahí cosas para venir a la iglesia, venir a hacer unas cosas y solo medio lo sentí. Pero cuando yo abrí en la casa el pantry y donde está la alacena, me cayó encima todo lo que se había movido de la alacena. No sé a cuántos se les cayeron algunas cosas de sus casas incluso. Bueno, deberemos de darle gracias a Dios. No sé si observaron algunos especialistas lo que dijeron. 10 kilómetros más superficial ese sismo y lo hubiéramos sentido de 2 a 3 veces más fuerte. Y si estamos hablando de 5 puntos, ¿se recuerda cuánto fue la magnitud? 5.2. Póngale unos 2 grados más, 7 puntos y algo. Es un desastre. Y estas personas que solo ven los equipos y los aparatos de una perspectiva científica, estaban dándole gracias a Dios, porque un poquito más superficial lo que es la forma en donde el epicentro donde se desarrolló ese sismo, hubiéramos tenido realmente un caos y una situación grave de mucho lamento. Estaban hablando de que los edificios hubieran tenido bastante daño, las casas incluso, hablaban de muertes incluso, con un poquito. Entonces, hemos visto la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué utilizo el ejemplo de lo que hoy vivimos en la mañana? Porque cuando la presencia de Dios no está en mi vida, así como a mí me cayeron encima las cosas de la alacena, a algunos en este momento les está cayendo encima el paredón de la realidad implacable de vivir sin Cristo. Entonces, Mateo, en el centro de este texto, nos habla de la importancia de la presencia de Dios. Hermanito querido, usted ha venido esta noche al estudio bíblico. No tome a la ligera la advertencia que Mateo nos va a hacer en el versículo 22 y en el versículo 23. Usted sin la presencia de Dios, usted es vulnerable. Sin la presencia de Dios, usted no hace lo que Dios le ha mandado a hacer. Porque la única forma en que José, con confianza, con fe, recibió a María, su mujer, es porque se dio cuenta de que Dios estaba ahí obrando un milagro. Si José no mira en María a Dios, no la recibe. Y si usted esta noche no puede ser capaz de ver a Dios en su vida, usted vive a ciegas y en oscuridad. Dígale a la persona que tiene la par, esta noche debemos de ver a Dios en nuestra vida. Por eso en Manuel, como nombre de identificación de Dios, se nos vuelve también un principio teológico y un principio espiritual para la vida de la iglesia. Lo voy a volver a repetir: si José no ve a Dios en María, no la recibe. No la recibe. ¿Y cómo responde si tiene miedo? ¿Y cómo actúa en pánico? ¿Y cómo es que va a dar una respuesta correcta angustiado? La única forma es aprender a confiar, pero para poder confiar debo de entender que Dios está conmigo. Presencia, presencia, presencia. Y esa es la invitación que quiero hacer yo esta noche a ustedes. Demos un salto de ser
congregantes, de abrazar una institución religiosa, de ceremonias, de cultos, de servicio, pero que no me lleva a estar constantemente yendo a la persona de Jesús, yo no voy a poder responder de acuerdo a cómo Dios quiere que yo responda. Porque sus temores, sus inseguridades, sus flaquezas lo van a volver a usted una persona sin respuesta, sin acción. Y entonces se va a quedar en el letargo. Por eso es que usted va a notar que en ese contexto hay un despertar de José. Y ahí es donde vamos a hacer énfasis esta noche, en ese despertar de José. ¿Qué quiere decir que José despertó? Que ahora, como ya hay revelación de Dios, y como sé que Él está conmigo, entonces ahora sí, yo le hago frente a la realidad. El despertar de José es asumir realidades que antes no comprendía y quizás ni las voy a seguir comprendiendo, pero como confío en Dios, actúo, sigo adelante, no me quiebro, no me desmorono. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos, si usted se da cuenta, A, B, C, punto o idea principal. C', segunda idea principal. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a la salida o el cierre de este texto. Así es como se diagraman los textos y vuelvo a repetir, la misma diagramación de un texto me da pautas de interpretación o cómo llegar al sentido o las ideas más importantes que un texto nos ha querido comunicar. Muy bien, vamos con B', vamos hacia afuera hoy, ya vamos de salida. B', anotemos lo siguiente. ¿Qué vamos a encontrar en B'? Vamos a encontrar la resolución de José. Resolución de José. Si usted nota, aquí estamos hablando ya solo de elementos de respuesta. Resolución de José. ¿Dónde vamos a encontrar la resolución de José? La vamos a encontrar en el versículo 24. Versículo 24. Y por último, vamos a la A', que sería ya el cierre prácticamente de este texto. Y en la A', ¿qué es lo que vamos a colocar? Una nueva situación. Una nueva situación. ¿En qué consiste esa nueva situación? 2 puntos, una nueva situación, 2 puntos. José acoge o recibe a María. José recibe a María. Versículo 25. Y ahí está. Veamos todos los versículos. La perícopa está delimitada del versículo 18 al versículo 25. Muy bien. En las clases anteriores estábamos viendo y habíamos aprendido que una perícopa es la forma de delimitar un texto, un punto de entrada, un punto de salida o de inicio o cierre. Es una porción. Muy bien. Pero esta noche hemos aprendido que las perícopas tienen formas o estructuras y en esa estructura está colocado un mensaje que el escritor quiere comunicarme a mí. Entonces decíamos que este texto tiene forma de quiasmo. La forma de quiasmo ya la vimos, es como un ángulo y en el vértice de ese ángulo, el centro, que sería el centro, ahí encontramos las ideas principales. Y entonces hemos entrado a ver, por ejemplo, literal A, situación de María y José. ¿Cuál es la situación de María y José? ¿Se recuerdan ustedes solo con las lecturas que hemos hecho del texto? Que María estaba ¿qué? Desposada. Muy bien. Pero esa situación es crítica. ¿Por qué? Porque estando desposada se halló que estaba embarazada. Entonces es una situación crítica. Claro, esa situación crítica mete precisamente
en un problema al personaje principal, que es José. ¿Por qué? Porque no haya qué hacer. Porque su proyecto de vida está roto, destruido. Porque entra en un momento de su vida de encrucijada. ¿Qué significa encrucijada? Que no sabe qué decisión tomar. Y ahí viene entonces el versículo 19. Y entonces en la narrativa de pronto dice, y pensando él en esto, ¿qué sucedió? Viene la intervención divina por medio de un sueño a través del ángel, que lo vamos a ver en el versículo 20 y en el versículo 21. Y entonces ahí es donde el autor nos quiere decir que José se convierte en un ejemplo, en un modelo para nosotros como personaje principal. La vida se vuelve para nosotros muchas veces encrucijadas. La vida se vuelve para nosotros en situaciones de mucha presión, donde sentimos que todo lo que nosotros teníamos se nos cayó al suelo, se nos destruyó el sueño. Lo que considerábamos un proyecto que iba avanzando, de pronto pausa o incluso se vuelve añicos. ¿Qué hacemos en ese momento? Y entonces ahí nos va a decir el escritor, necesitamos que Dios intervenga. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos hermanos, ustedes y yo necesitamos que Dios intervenga o acontezca en nuestra vida, si no nos salimos. Y entre más dura es la situación, más necesita que Dios intervenga en su vida. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Viene el otro entonces, se prima. Necesitamos que Dios esté con nosotros, su presencia. Es lo que garantiza que nosotros no nos quebremos, que nuestro corazón derretido no vaya a quedar sin capacidad de respuesta. Y entonces, cuando Dios interviene y me da su luz y su revelación, pero su presencia me acompaña, me fortalece en medio del valle de lágrimas, como lo decíamos el domingo que estábamos orando con la iglesia, el valle de Baca. Cuando su presencia viene a mi vida, entonces José, con la revelación de Dios y con su presencia, de pronto, dice el texto, despierta. Y esto es lo que yo quiero que esta noche usted pueda experimentar. De estar en una noche terrorífica, de pesadillas, angustiado, solo o sola, sin respuestas, tocando fondo, que la luz de Dios pueda venir, que su presencia pueda auxiliarle. Y entonces cuando usted ya tiene luz y la presencia de Dios se vuelve parte de su vida, entonces usted viene a asumir ahora la realidad que lo había usted desbordado y que se le había venido encima y lo había aplastado. Ahora José le puede hacer frente a esa realidad. Yo quiero motivarlo esta noche, que usted se vuelva en un hombre y una mujer que no evada las realidades duras. ¿Se recuerda cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario? ¿Qué le quisieron dar de bebida a Jesús colgado en el madero? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Y qué llevaba el vinagre? Llevaba un aromático también, una esencia, una especia. ¿Qué le ponían? Mirra. Y entonces entre la mezcla del vinagre con la mirra se convertía en una bebida adormecedora, para que le doliera menos, pues. Es como el bolito, que cuando no puede resolver sus problemas en la vida, ¿a qué recurre? Pues a la botella. Ya toqué fondo, y entonces ¿qué dice el bolito? Pues que me duela menos. Y agarra zumba, un evasor de realidad.
Entonces, cuando José despierta del sueño, nos muestra carácter. Dios nos da la posibilidad, la capacidad en su fuerza de no ser evasores de realidades. Algunas veces yo se los he dicho, no sé si en los domingos o a veces cuando estuvimos en la escuela de predicadores, en otras clases, algunos agarran la iglesia como cueva de defensa, porque como no aguantan lo que viven en la casa, se vienen a encerrar aquí. Como no aguantan a la mujer, se vienen el domingo. Y como no aguantan al marido, se vienen el domingo. Evasores de realidad. Pastor, quisiera morirme ya. Sí, eso es un evasor de realidad. Hasta cohetes están tirando algunos que ya. Entonces, José nos muestra que el hombre y la mujer que tienen revelación de Dios por su palabra, por una experiencia de visita de Dios a través de el ángel, nos va a mostrar la experiencia sobrenatural, y de pronto nos va a hablar de que en el niño nosotros encontramos toda la plenitud de la presencia de Dios. Nos vamos a volver menos cobardes para vivir. Dígale a la persona que tiene a la par: no evadas tu realidad, pero aprende a poder digerirla y responsabilizarte de ella para transformarla a bien, no para que nosotros seamos destruidos, no para que nosotros vengamos a menos. Entonces, en esos dos versículos que son las ideas principales, en la diagramación está esa enseñanza. Y luego viene la resolución de José. Hoy sí ya sabe qué hacer, con valor o con confianza va a tomar decisiones. Y por último viene la nueva situación. ¿En qué consiste la nueva situación? Que de una familia que aparentemente, un matrimonio que aparentemente se destruyó, ahora se convierte en un matrimonio desde la perspectiva del reino de Dios. Quiere decir que su historia no está terminada de ser contada. Y esos finales terroríficos que usted cree que tiene ya su vida, pues no es así. Dios tiene el poder de transformar las situaciones. Y ahí está la riqueza de este versículo. Solo con, vuelvo a repetir, saber cómo se estructura y se diagrama un texto. Muy bien. Preguntas y comentarios sobre esto, mis queridos hermanos. Ya se nos fue el tiempo otra vez, qué barbaridad. Preguntas, comentarios, mis queridos hermanos. Preguntas, comentarios. Este ejercicio de diagramar para determinar la estructura de un texto es recomendable que nosotros lo aprendamos a hacer. Yo sé que se necesita de experticia, pero así es como vamos generando nosotros mejores acercamientos a los textos bíblicos para una mejor comprensión. Así que yo les animo a que puedan ustedes seguir investigando, seguir leyendo acerca de las estructuras de los textos y cómo los textos, de acuerdo a esa estructura, tienen una intención comunicativa. Y Mateo, en este caso, capítulo 1, del versículo 18 al versículo 25, nos muestra de una forma clara y sencilla cómo una simple estructura ya nos da el sentido, el significado, la intención que Mateo ha querido plasmar. Muy bien, entremos entonces ahora en materia. No sé si van a tomarle fotos, no sé si lo borro. ¿Ya lo tiene mi hermano? Aquí le está tomando foto también mi hermana. Bueno, de todos modos, creo que ahí lo voy a dejar. Como es la continuación de la semana pasada, vamos a cerrar o tratar de cerrar este texto sacándole el máximo provecho posible. Cuando yo vine a predicar, a enseñar la semana pasada, esto es lo que yo había desarrollado del texto, estas anotaciones. De la semana pasada para acá me volví a sentar 2 veces más y salieron más anotaciones.
Entonces creo que va a ser imposible poder comunicarles todo lo que este texto arroja. Bueno, por acá cargaba otra, que son toda la posibilidad de enseñanza que el texto aporta. Entonces comencemos, por favor. Voy a tratar de hacerlo como siempre, sacar los elementos importantes y sacar los elementos que aporten a nuestra espiritualidad, a una pastoral que aporte espiritualidad. Versículo 8, vamos a Mateo capítulo 1, versículo 18 entonces. Y necesito que ponga toda la atención, mi querido hermano, mi querida hermana, para que podamos ser edificados por la palabra de Dios. El versículo 18 entonces es cómo se presenta la situación de estos dos personajes, María y José. El nacimiento de Jesucristo fue así. Ya habíamos explicado que el versículo 18 es la explicación del versículo 16. Eso lo vimos el jueves pasado. Es decir, ¿cómo nació Jesús? ¿De qué manera fue concebido Jesús? Si José no es el padre biológico, no participó en la concepción de este niño, porque la concepción de este niño ya se nos ha insinuado que es una concepción especial, milagrosa, es una concepción virginal. Y eso es lo que Mateo quiere ahora explicar, de que Jesús nació milagrosamente y que esa concepción nosotros la vamos a manejar y entender como la concepción virginal. Pero esa concepción virginal representa el método que Dios utilizó para que la segunda persona de la deidad, que es Jesús, pudiese encarnarse. Entonces, el versículo 18 nos va a hablar, mis queridos hermanos, de dos elementos importantes en la vida de Jesús. Primero, lo que es la concepción virginal. ¿Qué significa concepción virginal? Concepción virginal significa que su madre concibió, pero esa concepción, o en esa concepción, no hay participación de José. Por eso se llama concepción virginal. Pero en esa concepción hubo una intención de Dios el Padre y al mismo tiempo un método que se aplicó, que su hijo pudiese encarnarse. Entonces hay dos categorías teológicas que nosotros debemos de tener presentes siempre que hablemos de Jesús o de cristología: la concepción virginal, y la otra es la encarnación. Concepción virginal, un acto milagroso y poderoso de Dios permitió en este caso que esta mujer pudiese concebir. Encarnación, la forma en que siendo Dios tomó cuerpo y se volvió, siendo Dios, un hombre como nosotros. Y ahí están los dos conceptos claves y fundamentales que a lo largo del evangelio van a comenzar a tratarse y a desarrollarse acerca de el Dios hombre, o Dios 100% Dios, 100% hombre. Entonces dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y ahí está la situación. ¿Cuál es la situación? Estando desposada María, su madre, con José. Quiere decir que esta noche debemos de aprender que Dios, mis queridos hermanos, cuando va a desarrollar un proyecto de envergadura, siempre lo va a desarrollar en los lugares, con las personas, en las situaciones y en las condiciones menos esperadas. ¿Cómo se le ocurre a Dios traer a su hijo y traer a su hijo en un momento donde una mujer ya estaba comprometida? ¿Cómo es que Dios utiliza esa lógica? ¿No sería más adecuado que mejor hubiese agarrado a esta jovencita, pero que no estuviera comprometida? ¿No sería mejor, para evitar tantos problemas, que Dios hubiese operado en esta doncella, en esta jovencita, en esta virgen, sin tener compromisos legales por lo que implica el matrimonio judío? Pero ¿por qué Dios lo hizo de esa manera?
¿Será que Dios se empecina siempre en rompernos la lógica? Y la respuesta es sí, y esa es la enseñanza. Que cuando Dios vaya a operar un propósito o una intención de Él para que en usted se pueda desarrollar, le va a romper todos los esquemas. Y si usted se pone a dialogar desde su razón con Dios, usted jamás va a poder asumir esos propósitos. Algunos ni siquiera han comenzado porque tienen miedo, porque la condición no es la más adecuada, no es la idónea. Y entonces eso se vuelve en un motivo para que usted nunca arranque, porque usted anda esperando el momento adecuado, las condiciones adecuadas, las personas adecuadas, el recurso necesario, y Dios no actúa de esa forma. Anote lo siguiente, por favor, en el versículo 18: Dios entra por donde menos se espera. Por donde menos usted espere, en el momento menos idóneo o adecuado. Fíjese qué interesante, en el versículo 18, la concepción, estando desposada María, lo que nos está diciendo es que la concepción ocurre antes de que nadie la vea. La concepción va a ocurrir antes de que nadie la entienda. La concepción de este niño va a ocurrir antes de que nadie la apruebe incluso, porque va a romper todos los paradigmas y los patrones morales permitidos y establecidos en ese momento. Por eso es que el nivel de exigencia de fe para aquellos a los que viene un propósito de Dios, un proyecto de Dios, todavía es más grande, más demandante. Lo queremos reducir en el cotidiano popular salvadoreño: Dios anda buscando locos. Pastor, fíjese que yo creo que eso no es conmigo, porque fíjese que estas son las condiciones de mi trabajo, así estoy en mis horarios de la empresa. Usted no va a ser usado por Dios, no va a hacer grandes cosas, usted va a ser un congregante, pero nada más. Se necesitan locos, locos que dejen todo, locos que se atrevan a todo. Un loco. Dígale a la persona que tiene la par: aquí necesitamos locos, dígale. Hay vacantes. ¿Sobrarán o están escasos? Ahora, póngame atención. Si Dios viene y le visita a usted, usted debe de entender que siempre lo ordinario de nuestra vida se va a convertir en el caldo de cultivo para hacer cosas extraordinarias. Y lo extraordinario de Dios siempre va a invadir nuestra naturaleza, nuestras condiciones ordinarias. Porque no es de acuerdo a las posibilidades de respuesta que usted tenga, es por gracia. Y Él toma las decisiones primarias. Entonces, el versículo 18 lo que nos está mostrando, mis hermanos, es que lo ordinario es el escenario siempre para que acontezcan cosas extraordinarias. Es decir, que lo que no cabe, lo que no va de acuerdo a lo que Dios demanda de nuestras limitaciones, de nuestra pequeñez, pues eso es lo que Dios usa y anda buscando. Por eso es que es enfático Mateo en el versículo 18, el momento en que acontece la concepción. Es el momento que nadie espera. Por eso es que a usted
y a mí nos cuesta ver a Dios, oír a Dios, dialogar con Dios, porque nosotros lo andamos buscando donde nosotros creemos que debe de ser o cómo debe de acontecer. Entonces lo extraordinario de Dios lo limitamos nosotros con nuestra condición ordinaria. Y como no creemos, y como nos falta mucho para llegar a la estatura de esa fe que se atreve, entonces Dios encuentra con nosotros los principales obstáculos para operar de esta manera. ¿Cuántos liderazgos no estarán aquí encapsulados? Porque en lo ordinario suyo, en el barro, pues, el tesoro no puede brillar, porque usted cree que usted arruina con su barro el tesoro. ¿Y qué dice Pablo? ¿Cómo se entiende Pablo y entiende lo extraordinario de Dios? Tesoros, dice, en vasijas ¿de qué? De barro. Aquellos hermanos que tienen hijos adolescentes o pequeños, ¿usted cree que su hijo o su hija no ha sido tomado en cuenta por Dios para cosas extraordinarias? Pero ¿y por qué pone el pretexto de su barro? Pues y su vasija toda chueca y toda quebrada, algunos hasta sin oreja, está ya la vasija esa, despintada, deforme. Esa es la forma de operar de Dios. ¿Y quiénes eran estos hombres? ¿O quién fue esta mujer? Una mujer común y corriente, en un pueblo común y corriente, en un momento no adecuado, en condiciones no favorables, en situaciones que podían volverse limitantes, pero ahí opera lo extraordinario de Dios. No sé si logro meterlos en esa forma de que Mateo en el versículo 18 está viendo que Dios se introduce o irrumpe en esos lugares, en esos espacios, en esas situaciones en donde nosotros no somos capaces de percibir a Dios. Entonces, claro, vuelvo a repetir, encontramos una doncella, encontramos un hombre, encontramos un pueblo que es el pueblo de Nazaret, el mismo pueblo de Belén. Si nosotros fuésemos hoy esa doncella o esa virgen, o fuésemos José, quizás nosotros le decimos de una sola vez: no, me da miedo, no puedo, no soy yo. Anda a buscar a otra persona, te equivocaste. Fíjese que yo cometí muchas veces ese error. Y a veces se me sale, como decía el chavo, a veces se me chispotea. Se me chispotea. Yo cuando Dios me llamó a mí, yo alterqué mucho con Él. Y una de las cosas que me acuerdo que yo le decía es: Señor, ¿estás seguro que soy yo? Porque te voy a quedar mal, hombre. Mira, mi hermano, yo tengo un hermano menor, ese es el pretexto que yo le ponía: mi hermano menor es mejor persona que yo. Yo creo que te equivocaste, allá tenías que haber ido. María se arrojó, aún comprometida. Me lluevan o no me lluevan las pedras, aquí estoy. No anduvo razonando la condición ni la circunstancia. Deje de estar razonando usted las cosas, hombre. Por eso lo dilata, por eso lo retarda, por eso lo interrumpe el proyecto extraordinario sobre personas ordinarias. La persona que le está hablando esta noche estaba con un pie ya en la tumba, con un tumor.
Algunas secuelas me han quedado todavía. En mi casa se ríen de mí, Yeshua y Yasmín se burlan de mí, porque yo soy tartamudo. Y cuando yo estoy en la intimidad con ellos, se me traban las palabras y las ideas. Pero he aprendido a lo largo del camino que esta vasija puede honrarle si solo se dispone totalmente y completamente, sin reservas, sin temores. ¿Cuántos de los que van a estar escuchando este mensaje en la noche, esta noche, van a salir con sus mismas limitaciones mentales? Con sus autoflagelos, con sus autocondicionantes. Cuando yo me volví a sentar esta semana para dar la continuidad, yo le prometí a él no entrar a los elementos duros de la teología, sino a los profundos de la espiritualidad de estos textos. Usted debe de verse esta noche en los zapatos de María, en los zapatos de José. Su familia posicionada en aquella ciudad de Nazaret, nadie daba nada por ellos. Personas comunes y corrientes, en contextos donde nadie apuesta por esas personas. De Nazaret ha salido algo, de Galilea ha salido algo. ¿No se acuerdan que eso le decían a Jesús? Entonces Dios visita, por eso es que esta palabra es importante, la situación. ¿Cuál es la situación? La menos favorable, hombre. Pero debe esta noche usted a entender y a creer de que de lo menos favorable en lo que usted se encuentra, de ahí Dios puede sacarlo adelante. De ahí Dios puede bendecirle. De ahí puede construir en usted una nueva dimensión de ruta de vida. Porque lo que está en juego aquí es un niño que trae el reino de Dios, pero hombres y mujeres como María y José que van a ser transformados, van a recibir nuevos propósitos existenciales en su vida, asumir una nueva existencia. Por eso esta noche yo quiero que usted pueda verse en el espejo y decirse a sí mismo, mí mismo, estoy harto de mí mismo, estoy harto de ti. 15, 20, 30 años en la iglesia, ¿y dónde está el poder transformador? ¿Cuándo voy a asumir yo esos propósitos? Pero necesita entender que lo extraordinario acontece en lo ordinario, porque entonces siempre va a tener reservas, inseguridades, temores que no le van a permitir a usted dar ese paso. El versículo 18 entonces, mis queridos hermanos, nos muestra que el nacimiento de Jesús, estando desposada María, su madre, nos muestra que Dios acontece en esas situaciones donde por lo general a nosotros nuestra incredulidad o falta de confianza no nos permite identificar el acontecer de Dios, que Dios quiere obrar en nuestra vida. Versículo 18 siempre, y esto es importante. ¿Cuándo es que salió el ángel a notificarle a María y a que se diera la concepción? Antes ¿de qué? Versículo 18 estoy. Antes que se juntasen. Y si se juntan, pero no hay acontecimiento de Dios, ¿qué hubiese pasado? María queda ¿qué? Descartada. Porque ¿cuál era el perfil que andaba buscando Dios? Una virgen. Una virgen. Una virgen. Entonces Dios acontece antes de que esta persona
que se va a convertir en el instrumento, pueda volverse en un obstáculo. Y esta es la enseñanza que va para cada uno de nosotros. Los hombres y mujeres de Dios que van a ser utilizados grandemente por Él deben de abstenerse de muchas cosas. No podemos llevar vidas como la lleva cualquier persona. Yo le ponía el ejemplo el jueves pasado. Abraham se iba a convertir en el padre de la fe de un pueblo de multitudes. ¿Y qué hace Abraham? Aparta a su hijo Isaac. No puede tener cualquier mujer, no puede tener cualquier novia, no puede tener la experiencia de un matrimonio común y corriente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos actuando, vivimos, nos movemos desde el acontecimiento de Dios. Entonces, ese antes aquí es un antes preventivo. Antes de que María fuera a relacionarse con José, llega Dios, llega su propósito, llega el llamamiento. Porque María en sí misma tiene todo el potencial de echarlo a perder. Porque quien tenía que entrar en ese perfil de esa oportunidad o de las oportunidades de Dios, tenía que cumplir el requerimiento de ser virgen. Y yo le pregunto a usted, mi querido hermano, esta noche, ¿quiere hacer grandes cosas para Dios? ¿Ha experimentado el llamado de hacer grandes cosas para Dios? ¿De qué debe entonces abstenerse? ¿Qué es la línea que no puede cruzar? ¿Cuál es esa línea? Usted cruza esa línea, usted echa a perder el proyecto de Dios. Escúchame bien, Joel, porque vos sos el más joven aquí. ¿Hay cosas grandes de Dios para tu vida? ¿Sí? Si vos cruzas esa línea, vos te autodescalificas. Igual para usted, igual para todos. Algunos probablemente están sentados acá y escucharon a Dios, vieron la promesa, pero cruzaron la línea. Y entonces lo grandioso, lo sublime, la bendición, la prosperidad que iban a tener, que iban a recibir, la echaron a perder. Por eso es que ese antes debe de ser para usted una advertencia de prudencia. Porque María tenía que ser virgen, tenía que cumplir un requisito. Si usted no lleva una vida de consagración, de entrega a Dios y juega al bobo, usted no va a llegar muy lejos en los propósitos y en los planes de Dios. Aquí es, y Pablo se vio de esa manera como aquel que corre la carrera. Se recuerda que Pablo habla del atleta que corre la carrera, ¿sí? Pero ¿para qué corremos la carrera nosotros? Pues para ganar. Cuando usted va a meterse en una competencia, ¿para qué va usted a participar en esa competencia? Para ganar. Claro, pero para poder ganar, para poder ser el primer lugar, para ser el campeón, ¿qué necesito yo? Disciplina, una vida de abstenciones. Por eso es que usted no puede comportarse como cualquiera hombre. Y los que se comportan como la chusma, se quedan con la chusma. Eso es lo que nos dice el versículo 18. Antes, fíjese bien, cuando Jesús
Anote esto si quiere. Cuando Jesús estaba delante de Poncio Pilato le hizo una pregunta allá en el Evangelio de Juan. No sé si se recuerdan ustedes qué pregunta es la que le hace Poncio Pilato a Jesús. ¿Se recuerdan ustedes la pregunta que le hace Poncio Pilato a Jesús? ¿Eres? No le dice el Cristo. Él lo está tratando de percibir desde otra figura. ¿Eres tú el rey? ¿Y qué le contesta Jesús? Pero también le dice otra cosa. Para esto nací. Para esto he venido. Quiere decir que Jesús siempre se concibió a sí mismo como ¿qué? Como rey. A los 5 años, ¿cómo se pensaba él entonces? Rey. A los 12 años, ¿cómo se pensaba Jesús? En los negocios de mi padre me es necesario. 12 años tenía como rey. A los 20 años, ¿cómo se concebía Jesús? Como rey. ¿Cómo se comportaba Jesús? Como rey. Pero es que no andaba ahí con toda la mara. En mi pueblo le dicen toda la guaypada, le dicen en mi pueblo. El que realmente cree y sabe que va a hacer cosas especiales y únicas para Dios, debe de vivir y debe de entenderse así, de esa manera. ¿Cómo nota usted cuando alguien simplemente vive como vive cualquier persona? Solo con su forma de hablar, con su forma de pensar, con su forma de comportarse. El problema es que nosotros, ojo, y esa es la gran disrupción, llamémosle así, entre el reino de Dios y cómo se concibe al hombre en el mundo. Fíjense que la respuesta de Jesús a Poncio Pilato, si lo vemos desde la perspectiva o la profundidad filosófica, Jesús siempre resaltó el ser de él. Yo soy. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Qué le dice Jesús? Sí, yo soy. Es decir, él siempre tuvo claro el ser. El problema es que nosotros cuando venimos a este mundo, a nosotros nos han enseñado que lo más importante no es el ser, es el hacer. Vamos a ver, hermana, ¿qué carrera sacó usted en la universidad? Licenciatura en Química y Farmacia, muy bien. Para poder llegar a ser eso, ¿cuántos años pasó? 5 de estudio, pero realmente de su vida, ¿cuántos años pasaron? 21, 22 años. ¿Pero qué le enseñaron en el Ministerio de Educación? Que tenía que hacer y hacer y hacer y hacer para llegar después ¿a qué? A hacer. Entonces a nosotros nos han enseñado que primero debemos de enfocarnos en el hacer para después llegar ¿a qué? A hacer. Y Jesús nos está mostrando lo contrario de la inversa. Él sabía primero quién era. Él primero se enfocó en el qué, en el ser. Y como él ya sabía quién era, después hacía de acuerdo a lo que era. No sé si me doy a entender. Pero es que él siempre se comportó como un rey, porque él sabía que él era el rey enviado. Como nosotros no tenemos claro quiénes somos, ni siquiera sabemos cómo comportarnos, qué hacemos. Y entonces nosotros creemos que venir aquí al mundo es acumular años de calendario, pero nunca hacemos nada, porque no sabemos quiénes somos. Entonces creemos que la meta cumplida y el meollo de la vida es llegar a tener canas, pero sin haber cumplido nunca el propósito de Dios. Les tengo una mala noticia, mis hermanos. Muchos de los que están sentados aquí van a envejecer y quizás nunca van a cumplir sus propósitos en el reino de Dios.
Y eso es lo que el versículo nos está diciendo. La profundidad del versículo 18 es precisamente de que estas personas, su forma de actuar va en función de esa extensión de comprensión de los designios de Dios. Esta noche el consejo que yo le puedo dar, solo ya se nos fue el tiempo, solo con el versículo 18, no gaste su vida, hombre. No la tire a la basura, no la queme por gusto. No la queme. Y cuando cumpla años, deje de estar comiendo tanto cake. Mejor vea qué hay en la pared de logros para Dios. Porque usted puede llenar el cuarto de vejigas, de cake, de velas, que cartas y regalos y todo, sin logros. Sin logros. Y esa es mi responsabilidad como pastor esta noche, abrirle los ojos. Mire, como le digo, es tan profundo, son una porcioncita de versículos, pero tiene una profundidad. Mire, si usted analiza a José, hágase una pregunta con el personaje de José. Después, este personaje llamado José, ¿dónde más aparece? En la vida de Jesús, ¿dónde aparece otra vez? Allá cuando tenía 12 años, dice Lucas que se perdió. Y entonces la mamá creía que iba con el papá creía que iba con la mamá, y al final un solo bonche, ninguno de los dos sabía dónde estaba, y entonces se van a buscarlo y no hayan ni siquiera dónde buscarlo. Porque si lo hubiesen conocido cómo pensaba y quién era, ¿a dónde hubieran ido primero? Al templo. Allá lo andaban buscando con los amigotes, con la familia, allá en la cancha de fútbol, allá en Metrocentro, porque no lo conocían, pero lo encontraron. Bueno, hasta ahí llega la participación de José. ¿Cuántos años más vivió José? ¿Cuántos años acompañó a Jesús José? Nadie lo sabe. Y la mayoría asiente o considera que José murió temprano, es decir, murió cuando Jesús era probablemente un joven adulto. Quiere decir que José no tuvo muchos años de vida, pero sí cumplió su propósito. ¿Y cuál fue el propósito de José? Ahí lo encuentra usted, Mateo capítulo 1. Mire lo que dice. El versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Y dará a luz un hijo. ¿Quién va a dar a luz el hijo? María, muy bien. Y llamarás. ¿Quién es ese? ¿Qué responsabilidad es esa? La de José. Ese era el propósito más grande de este hombre en esta tierra. Y la pregunta es, ¿lo cumplió o no lo cumplió? Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre. Y ahí cumplió su propósito. A Dios ya no le importó cuántos cakes se voló, cuántos cumpleaños le hicieron, ya no le importó. Porque Dios anda buscando hombres de propósito, aunque vivan pocos años. Y así se encara la vida en el reino de Dios. Nosotros creemos que el afán es vivir mucho, y está bien, si Dios da esa bendición, está bien. Pero ¿y si no cumplimos nuestros propósitos, mis hermanos? Por eso le estoy poniendo el ejemplo de José. José no se sabe realmente cuántos años vivió. Probablemente vivió poco tiempo, pero cumplió su propósito. Porque fue significativo, de gran valor para la vida de Jesús, aunque no estuvo presente. Porque José esta noche se nos debe devolver a nosotros el ejemplo y el modelo de hombres que viven el propósito de Dios, aunque vivan pocos años en esta vida. Y si usted, mi querido hermano, ya pasa de los 80, vaya viendo si ha cumplido o no ha cumplido ese propósito. Versículo 19.
Entremos al versículo 19, ya casi se nos va el tiempo. Mateo capítulo 1, versículo 19. Y esto es importante que lo podamos aprender esta noche, mis queridos hermanos. Mire lo que dice el versículo 19. José su marido, como era justo, ¿qué dice? Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, en el versículo 19, lo que nos muestra es su carácter. Y su carácter no está condicionado por las situaciones que vive, ya sean buenas o sean malas. Siempre se comportó de acuerdo a su carácter. Escúcheme esto, mi querido hermano. El versículo 19 lo que nos va a mostrar es que cuando las cosas se ponen difíciles y duras, ahí va a utilizar Dios eso para sacar lo mejor o lo peor de nosotros. ¿Tenía razones José para odiar a María? Sí. ¿Tenía razones José para ser vengativo con María? Sí. ¿Tenía razón o no José de responder desde la herida y el trauma? Sí. ¿Lo hizo? No. Y la enseñanza esta noche es que nosotros debemos de aprender como cristianos, como creyentes, como miembros de la Iglesia Bautista del Redentor Sacamil, a actuar de acuerdo al carácter que Dios nos pueda formar en nuestra vida. Personas que son vengativas, personas que por lo general desde heridas no sanadas y muy abiertas van respondiendo a las circunstancias y a la vida, no han aprendido cómo es que el Hijo de Dios precisamente es Hijo de Dios porque se quiere parecer a su papá. Hermanito, ¿y usted es hijo de Dios? Sí, amén, somos hijos de Dios. ¿Y se comporta como su papá? ¿Tiene el carácter de Dios? ¿Manifiesta usted en sus conductas ese carácter? Versículo 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Este hombre herido, este hombre golpeado, este hombre supuestamente en su forma de entender el proceso que está viviendo, traicionado, nos da el ejemplo y la muestra esta noche de que sí es capaz de que podamos nosotros responder con ese carácter de acuerdo a Dios, aún en los momentos más oscuros que estemos viviendo. Así como me hicieron, así voy a responder. Usted no tiene esa licencia. No tiene esa licencia. Entonces yo quiero motivarle y moverle esta noche. ¿Cómo responde usted en su vida? ¿Es usted de los hermanitos corberos de aquí de la iglesia? Injustos, prepotentes, malcriados, maleducados, cizañosos, injuriadores. ¿Cómo responde? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es la estructura de sus principios de vida? ¿Está condicionado todavía por la forma en que usted fue criado y educado en su casa? Porque este hombre tuvo todos esos pretextos para actuar como un loco, como un salvaje, y no lo hizo. Conociendo la ley y la norma de Dios, caminó por la senda de la misericordia. El tipo nos muestra una profundidad de calidad de ser humano que quizás ni siquiera lo hemos contemplado nosotros. El versículo 19, mis queridos hermanos, lo que nos va a mostrar esta noche es que ninguna norma, escuche esto, ninguna norma debe aplastar la dignidad de las personas.
Ningún golpe, ninguna herida, ninguna mala experiencia debe de llevarlo a usted a desencajar de cómo debe de actuar en cada situación, aún por muy difícil que sea. Y la gran enseñanza es que ser espirituales, mis queridos hermanos, no es cargar una normativa o un código de comportamiento. Ser espirituales nos debería de nosotros a mover o a motivar a buscar siempre restauración, perdón, reconciliación, basados en ¿qué? En el amor de Cristo. José esta noche se nos vuelve en el prototipo de cómo responder cuando las crisis van a servir para que nosotros o saquemos lo mejor de nuestra persona o desnuda lo peor que somos. Vaya a revisar las crisis en su matrimonio, las crisis con sus hijos, las crisis en su hogar, la crisis en su trabajo. ¿Cómo responde? ¿Cómo muestra usted su carácter? ¿Qué se refleja? Porque si usted todavía es voluble y condicionado por las circunstancias y no por una estructura sólida del carácter de Dios, usted actúa muchas veces rayando incluso a los inconversos, a los que no tienen temor de Dios. Lo que estábamos hablando anteriormente, como la chusma. Solo un domingo, yo tengo esa media de escuchar, sobre todo a las madres de familia. Ya van 2, 3, 4 madres de familia. Yo no sé qué le pasa a mi hijo. Estoy hablando de los jóvenes. Yo no sé qué le pasa a mi hijo. Viera cómo me grita en la casa, malas palabras. Pero usted lo ha visto aquí. Carácter, profundidad del ser, no máscaras. Eso es lo que nos enseña José. Puede derrumbarse su situación de vida, pero eso no debe de condicionar o mover su estructura de valores. Si tan solo el versículo 19 lo pudiéramos poner en práctica, solo el versículo 19, esta iglesia fuera realmente o hiciera realmente una diferencia con la comunidad, afuera o adentro, incluso con los que vienen, nos visitan o nos ven. Algunos salen disparados, decepcionados. No, hombre, si el hermanito y la hermanita, yo no sabía que tuviera toda esa jerga y ese vocabulario. El hermanito creo que se confundió, pensó que aquí era la Lotería Nacional y es la que está sacando las tarjetas para los cartones con las malas palabras y todo. Con eso nos confunden. Carácter. El versículo 19 nos da carácter. Y aquí cerramos. Versículo 20. No nos quedó tiempo de cerrarlo todo. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños. Y entonces decíamos que el versículo 20 es una de las ideas principales. José estaba herido, resentido, angustiado. Pero ¿cómo lo encuentra usted en el versículo 20? ¿Cómo arranca el versículo 20? Y pensando él, ¿en qué? En esto. José nos va a mostrar en el versículo 20 que los hombres y las mujeres que son reflexivas y no impulsivas, por lo general van a evitar más problemas o hundirse más. Los mecha corta arruinan más la situación, la empeoran más. El versículo 20 nos muestra que los pensamientos, las vidas en donde a nosotros nos van a presionar a tomar decisiones desde las encrucijadas, necesitamos reflexionar, no actuar impulsivamente. Las cosas que usted no está entendiendo en su casa, las cosas que usted no está entendiendo en su trabajo, no corra a actuar impulsivamente. Siéntese,
piense, reflexione, porque ese momento de José es la pauta que le dio a Dios para que Dios interviniera. Pastor, no hallo qué hacer con mis hijos. Siéntese, no haga nada, dele el espacio a Dios. Yo no hallo qué hacer en el trabajo con mi jefe. Siéntese, piense, porque vuelvo a repetir, José nos muestra que la reflexión y no el impulso, lo que nos va a generar a nosotros siempre va a ser darle oportunidades a Dios para que Él actúe. Imagínense una cosa, imagínense si José hubiese sido impulsivo. ¿En qué se hubiera convertido José? Lo que tenemos en las noticias hoy, todos los días. El hombre encontró a la mujer en una infidelidad, sacó el corvo, la mató, arma blanca, la acuchilló. Impulsos, impulsos. Solo por un momento de locura. ¿Usted cree que José no pudo sacar ahí el corvo y volarle la cabeza a María? Volarle la cabeza a medio mundo buscando ahí mismo en Nazaret. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, veamos otro acto de locura que pudo haber hecho José: quitarse la vida a él en el despecho, ante el dolor. Mi mujer me traicionó, se me vino la vida encima, y agarra zumba, se ahorca, toma veneno. Bueno, ahí no habían armas de pistola, se pega un tiro. Impulsos, locura, imprudencia. José es una persona que tiene la capacidad de reflexionar. Y esa es la enseñanza de esta noche. Siéntese, cállese, deténgase, haga pausa. Ahí entonces va a poder escuchar a Dios, va a poder ver a Dios, porque solo en esos momentos es que entonces Dios actúa. Mire lo que dice el versículo 20, que es el que estamos leyendo. Y pensando él en esto, es decir, ¿qué está haciendo él? Está meditando, reflexionando. Pero esa reflexión es una búsqueda interna de querer comprender lo incomprensible, pero no se mueve, no toma acciones alocadas. Y entonces, pensando él en esto, y ahí viene la irrupción. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Y entonces viene la revelación a través de la palabra. Esta noche, mis queridos hermanos, por lo menos hasta el versículo 20 que hemos leído y hemos estudiado, démosle espacio a Dios cuando tengamos que enfrentarnos a esas encrucijadas. Lo que usted no comprenda, está bien, esfuércese, pero en la búsqueda de la ayuda, de la guía, de la luz, de la pauta, de la respuesta que Dios pueda darle a su vida. Pero no sea usted el que tome camino y sea un aventurero y como cualquier hombre o mujer impulsiva ante las crisis y las adversidades, usted quiera resolver, pero sin mayor sabiduría. Bueno, que estos versículos puedan servir, mis hermanos. No terminamos el texto, pero creo que lo que hayamos visto esta noche pueda servirnos para poder ver en estos personajes, en estas historias, nuestras mismas vidas, nuestros mismos tránsitos, nuestros mismos dramas. Voy a pedirle a mi hermano Antonio, le voy a pedir a mi hermano Vladi que puedan pasar